todos conocemos la historia de Caín y Abel. Lo que es más, en el canal tienen un video donde hablamos del conflicto entre ellos, el cual algunos creen que simboliza, por decirlo así, el primer crimen de la humanidad. Pero de aquel suceso surge un enigma, como suele pasar con muchos relatos bíblicos. Luego del asesinato de Abel, Dios decide castigar a Caín por su delito. Entonces, decreta desterrarlo y que se vaya lejos de aquella primigenia familia humana. Y claro está, que forme su propio linaje. Pero como bien imaginan ustedes, cuando uno anda errante y vagabundo está a merced de cualquiera que desee hacerles daño. Por ello, Caín se le queja a Yahvé sobre esta penalización. Y Dios le dice que le daría una marca que lo protegería de todo daño. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál es la marca de Caín? Para verlo, hagamos un poco de historia. Las especulaciones sobre cuál es la marca de Caín son innumerables. De hecho, me llevaría horas de video analizarlas una por una. Aún así, algunas de ellas son interesantes. Pero todo esto arranca con la pelea entre los primeros hermanitos. Y algunos dicen que la discordia entre ellos es culpa de Dios. Si lo leíste el relato, ¿tú qué crees? El punto es que Dios rechaza la ofrenda de uno de ellos y favorece al otro, o sea, a Abel. Entonces, según lo cuenta una versión antigua, dice que la cara de Caín se puso negra de ira y que Dios le preguntó, ¿por qué lo tomas a mal? Domina tu celoso orgullo. Al parecer en esta versión se busca justificar la decisión de Dios de aceptar la ofrenda de Abel y rechazar la de Caín con un buen motivo. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Caín? Bueno, esta versión cuenta que le respondió a la reprensión de Dios con un grito que todavía repiten los blasfemos: no hay ley ni juez. Otra versión, ya con tintes casi telenovelescos, afirma que los hermanos se pelearon por el amor de la primera Eva. Pero, ojo, antes de que se encabronen, déjenme aclararles a qué me refiero con la primera Eva. Que hay ciertas versiones de rabinos que aseguran, siempre según ellos, que en realidad Adán tuvo 3 esposas. Otros dicen que tuvo 2. Pero bueno, vamos con esta versión. Y aquí aparece la primera Eva, de quien no sabemos el nombre. Pero esta, cuando le es presentada a Adán no le gustó, porque se ve medio delicado el tipo y le dijo a Dios que le hiciera algo mejor. Entonces Dios le hizo una segunda Eva. De esta sí sabemos el nombre. Es la famosa Lilith. Esta sí le gustó a Adán y él estaba muy metido con esta porque se ve que era medio ligera de cascos. Ahora bien, había un problema. A Lilith no le gustaba a Adán y no quería someterse a que Adán fuera jefe de familia. A ella le gustaba más bien un amor, como lo diríamos para que no me desmoneticen, violento. Pero bueno, doña Lilith se fue en busca de los demonios para que la atendieran y lo dejó tirado como un perro a Adán con el corazón roto. Entonces Dios le hace una tercera Eva. Esta es la que tomó del fruto prohibido y todo lo que sabemos. Bueno, según algunas versiones, de aquella primera Eva que les comenté, resultó que se enamoraron Caín y Abel, pero al enterarse que ambos la pretendían, entonces se enzarzaron en lucha y Caín terminó liquidando a su hermano. Pero, ya que hablamos de amores conflictivos, la última versión que analizaremos en el video cuenta que Eva, cada vez que se embarazaba, paría de a gemelos, y estos eran siempre un hombre y una mujer en cada parto, lo que quiere decir que cuando nació Caín, junto con él nació también su gemela supuestamente llamada Lebunda. Igualmente pasó con Abel, quien tenía una gemela llamada Kelimat. Entonces, cuando los hermanos estaban ya en edad de casarse, como a los 300 o 400 años de edad, Adán le dijo a Eva que Caín tome a Kelimat, o sea, la hermana melliza de Abel, y que Abel tome a la hermana melliza de Caín. Pero Caín no le gustó esta idea. ¿Por qué? Porque deseaba casarse con su propia melliza, que según él era más bella. Aunque Adán le advirtió que eso sería incesto. Bueno, sí, esto no tiene ningún sentido. En aquel momento, si eran tan pocos en la humanidad, cualquier
cualquier cosa era incesto. Pero bueno, les sigo contando. Luego de esta advertencia, Adán hizo que cada uno de los hermanos ofreciera sacrificios a Dios antes de tomar la novia que le había sido asignada por él. Cuando la ofrenda de Caín fue rechazada, esta versión dice que Satanás le indujo a matar a Abel por el amor que sentía por su gemela Lebundá. Sí, lo sé, esto se puso turbio, pero bueno, hago una aclaración a las personas religiosas que puedan llegar a escuchar el video, antes de que empiecen a defenestrarme en los comentarios. Les aclaro que no estoy afirmando que estas sean versiones bíblicas, porque de hecho no lo son. Son más bien leyendas inventadas por comentaristas bíblicos de tiempos posteriores a las escrituras. Y la verdad que la mayoría de las versiones son netamente incomprobables. Pero bueno, el punto no es cómo ni por qué Caín mató a Abel, porque eso ya lo vimos en otro video si lo quieren buscar. En realidad estamos investigando cuál fue la marca que Dios le puso a Caín cuando lo maldijo. Por eso, después de estas aclaraciones, necesarias o no, vamos a lo nuestro. Luego que Caín se cargara a su hermano, Dios le dio la chance de que confesara y mostrara arrepentimiento. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? O sea, Abel. Caín contestó: ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Y a continuación lo quiso picanear a Dios diciendo: ¿por qué tú que vigilas a todas las criaturas me preguntas eso? Si ya sabes qué sucedió, ¿o no será que era tu plan el que yo matara a mi hermano? Si lo piensas bien, si tú no hubieras preferido su ofrenda a la mía, yo no lo habría envidiado. Además, yo no sabía lo que era la muerte. Yo nunca había visto ni oído hablar de un cadáver. ¿Acaso me advertiste que si lo golpeaba moriría? En fin, la muerte de mi hermano no es solo mi culpa, dijo Caín, demostrando una caradurez increíble. Hubiera sido un gran abogado Caín, ¿no lo creen? Ante todo este planteamiento, Dios se enojó, creo que más porque Caín era un contestón que por otra cosa, y entonces le maldijo diciendo, a ver si me sale la voz de Dios: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Sin embargo, a pesar de todo, no te daré muerte. Al parecer, esta decisión de Dios se debió a que había percibido algo parecido al arrepentimiento en el corazón de Caín. Entonces lo dejó vivir, aunque como un proscripto. La leyenda dice que a donde quiera que iba Caín, la tierra se estremecía y temblaba bajo sus pies, y los animales salvajes sentían pavor, pero también tenían el deseo de atacarlo, y en una ocasión hasta trataron de devorarlo. Pero Caín en esa ocasión demostró que no era tan machito después de todo y se echó a llorar y a suplicar misericordia. Pero en esa ocasión lo salvó la campana, podríamos decir, pues en ese momento se dice que comenzó un sábado, o sea, el sábado, y al parecer se ve que eran muy religiosos los animales y debieron olvidarse de su presa y lo dejaron ir, pues se ve que no trabajan en sábado o no comen en sábado los animales. Bueno, vaya a saber. Entonces, al ver que la tenía fea, Caín le suplica a Dios que lo proteja de todo esto que acababa de suceder. Por eso Dios le asignó una señal o marca para que nadie le hiciera daño. Al respecto, algunos dicen que Dios hizo que brotara un cuerno en la frente de Caín, lo que lo protegió contra la venganza de los animales y de los humanos. Otros afirman que Dios lo afligió con la lepra, pero esta versión quizás busca justificar el por qué entre los judíos los enfermos de lepra eran considerados como inmundos ceremonialmente. La siguiente opción, que trata de explicar qué era la marca de Caín, nos recuerda la prohibición dentro de la religión judía de hacerse tatuajes, y al parecer algunos rabinos justifican esta prohibición diciendo que esa era la marca de Caín, que Dios le hizo un tatuaje, el cual lo inscribió en su brazo mediante una marca. Esta marca sería la advertencia contra cualquier tentativa de vengar la muerte de Abel. Ahora bien, ¿en qué consistía este tatuaje en el brazo? Aquí se pone interesante las cosas. Las especulaciones también son muchas y hasta tocan al cristianismo. Sí, ya lo verán por qué. Según un midrash primitivo, la marca sería una letra que algunos dicen que era la letra hebrea Tab, tal vez inspirada en el relato del profeta Ezequiel, donde Dios dice que enviaría a un secretario a poner en la frente de los pocos justos que encontrara en Jerusalén una marca que los salvaría de la destrucción. Si la letra Tab
era una señal de salvación, entonces no sería digno Caín, un homicida, de portar ese emblema, ¿no creen? Sin embargo, acá surge el detalle. La letra Tav estaba representada por una cruz, el cual, según Luciano, un escritor de aquella época, inspiró la idea de la crucifixión, porque el símbolo de la cruz indica una maldición, como lo dijo también el apóstol Pablo mucho tiempo después de la muerte de Jesús. Pero volviendo a lo que decíamos hace un momento, si la letra Tav estaba reservada para los justos, los que se iban a salvar, entonces ¿cómo hacemos con Caín? Bueno, algunos rabinos han sustituido como marca de Caín a una letra más parecida a Tav, y esta es Tet, cuya antigua forma hebrea y fenicia era una cruz dentro de un círculo, símbolo que, déjenme decirles, fue usado por los paganos para representar la adoración al sol, y tiempo después el catolicismo también lo tomó para su Eucaristía, como ya les conté en un video que hasta ahora solamente lo subí a Facebook, ya lo subiré a YouTube en algún momento. Por eso, el uso de todos estos símbolos hizo que el catolicismo terminara convirtiendo a Jesús en un dios solar. A modo de anécdota les agrego una historia relacionada donde dice que Adán, quien poco después se encontró con Caín, se quedó asombrado al verlo vivo. Entonces le dijo: ¿no mataste a tu hermano Abel? Y Caín respondió: me arrepentí, padre, y fui perdonado. Entonces, golpeándose el rostro, Adán exclamó: tal es el poder del arrepentimiento y yo no lo sabía. Pero volviendo a la marca de Caín, se dice que esta marca no venía sola, pues Dios impuso a Caín 7 castigos peores que la muerte misma, a saber, el cuerno vergonzoso que le brotaba en la frente, del que ya hablamos, pero además, por donde iba Caín lo seguía un grito que decía: y este era repetido por las montañas y los valles. Además, lo afligió con una enfermedad que sería algo así como un Parkinson, pues era un temblequeo y debilidad muscular, la cual lo sacudía como una hoja de un álamo. Como tercera maldición, se dice que le infundió un hambre voraz que nunca se saciaba, no importa cuánto comiera. Pero aquí debemos aclarar que esta versión parece ser robada de la mitología griega, donde un tal Eresictón, después de faltarle el respeto a los dioses, lo condenaron a padecer hambre por siempre. Como quinta maldición, Dios le infundió a Caín la decepción de todos sus deseos. No hallaba placer en nada de lo que hacía. Además, le dio una perpetua falta de sueño. O sea que el insomnio es una maldición de la marca de Caín. Bueno, estoy en problemas entonces porque yo tengo insomnio, por lo cual tengo la marca de Caín. Finalmente, la protección que le daba esta marca no se sabe si era una bendición o una maldición. ¿Por qué? Porque esto lo protegía de que ningún hombre o animal pudiera darle muerte, y eso, según algunos esotéricos, lo convertía en un hombre inmortal, por lo cual el castigo era ver morir a quienes él amaba mientras él seguía viviendo. Pero nada de esto lo dice la Biblia. En fin, ¿cómo terminaron los días de Caín? Al parecer Caín no había cambiado, pues seguía satisfaciendo su lujuria, se enriquecía mediante el robo y la extorsión, y además enseñaba malas prácticas y vivía con lujo. Algunos creen que Caín murió en el diluvio, pues la marca le impedía morir a manos de los hombres y de las bestias, pero no en manos de Dios, y el diluvio fue un juicio de Dios. Sin embargo, otros dicen que Caín murió varias generaciones después a manos de su propio tataranieto, un tal Lamec, quien, ya viejo y ciego, salió a hacerse el gran cazador, y para ello se dice que llevaba a su hijo Tubal, quien lo guiaba hacia dónde disparar. Un día le dijo a Lamec: veo una cabeza que asoma en aquel cerro. Lamec entonces estiró el arco y Tubal Caín puso la flecha, y entonces disparó atravesando justamente aquella cabeza. Pero cuando se acercaron a recoger la caza, entonces Tubal exclamó: padre, has matado a un hombre con un cuerno en la frente. Lamec, horrorizado, dijo: ¡qué desgracia! Debe ser mi antepasado Caín. Y allí, sabiendo que se le vendrían todas las maldiciones que portaba Caín, Lamec expresó estas palabras que encontramos en la Biblia: he matado a un hombre con una herida y a un joven con una contusión. Si Caín es vengado 7 veces,
veces, Lamec será 70 veces 7. Aunque es bueno aclarar que la Biblia no da a entender que fuera Caín el muerto, pues después del destierro la Biblia no vuelve a mencionarlo más a Caín. Y la mayoría de las versiones que les conté solo son interpretaciones extrabíblicas de algún relato antiguo, pues la Biblia no da detalles de ninguno de estos sucesos y ni siquiera dice qué era la marca de Caín. Por lo cual, si vamos a ser concretos, quizás aquella señal probablemente solo era el mismo decreto solemne de Dios, prohibiéndole a aquella pequeña comunidad humana que recién empezaba a crecer que le hicieran algún daño a Caín. Y listo, eso fue todo. Como Dios fue quien habló estableciendo ese decreto, los demás ya debían conocerlo, respetarlo y transmitirlo a sus generaciones, por lo cual no hacía falta darle tantas vueltas a esta leyenda. Pero bueno, pasa que en ocasiones le buscamos, por aburrimiento, la quinta pata al gato, pero a veces la Biblia es más sencilla de lo que creemos. En fin, así llegamos al final de este video. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Será hasta la próxima y gracias por estar allí.